Hola, os vamos a explicar ahora cómo montar el robot Dior, ¿vale? Como veis tengo aquí todos los componentes que necesito, pues partiendo desde el micrófono, el seguilíneas, el ultrasonidos, la antena Bluetooth, una rueda loca, la matriz LED, tengo aquí dos servos de posición, tengo aquí también dos servos de rotación continua, son distintos, ¿vale? Los de rotación continua son los que tienen la R de rueda, acordaros, ¿vale? También tengo una petaca USB, un power bank que le llaman. Por supuesto tengo la electrónica de Arduino, un par de ruedas que les he colocado ya las gomas y también tengo ya aquí montadas unas piezas Legos que serán nuestras palas, el cable USB, ¿vale? Y sobre todo lo fundamental que son las piezas con la resina acrílica que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Entonces la idea del montaje es utilizar una pistola de termosellado, ¿vale? Esto lo pueden utilizar hasta los niños y entonces lo único es que tienen que tener en cuenta que la punta está un poquito caliente y que lógicamente no deben de tocarla mientras aplican, ¿vale? Entonces mirad, la idea es, vamos a colocar en esta zona de aquí detrás los motores de rotación continua y los motores de posición aquí delante. Luego en esta pieza vamos a colocar el ultrasonido. Vamos a colocar el ultrasonido, vamos a colocar el micrófono y la matriz de LED, ¿vale? Todo esto antes de insertar las dos piezas, ¿vale? Una vez las hayamos insertado, colocaremos en esta zona de aquí el sensor de infrarrojo. También colocaremos en la parte de aquí abajo el sensor o la antena Bluetooth, ¿vale? Y en la parte de arriba colocaremos la electrónica y el power bank, ¿vale? La alimentación de nuestro robot, ¿vale? Cuando tengamos ya todo esto, pues bueno, procederemos a pegar las piezas y lógicamente al conexionado, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar con los motores de rotación continua. Yo personalmente suelo utilizar el criterio del que el eje va lo más atrás posible de la pieza, ¿vale? Y alineado, por supuesto, ¿vale? Entonces, tenemos margen de sobra entre que aplicamos el pegamento y que solidifica, ¿vale? Tenemos que esperar ahí un poquito y aplicamos también en las esquinas, sobre todo en las esquinas. Vale. Hacemos lo propio con el otro motor. Alineamos, nos aseguramos de que está adecuadamente alineado. ¿Vale? De todas formas, con este pegamento, una de las cosas buenas que tiene es que, bueno, pues una vez solidifica se puede retirar con cierta facilidad, con lo que podemos repetir las operaciones tantas veces como queramos, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestros motores de rotación continua fijados, ¿vale? Ahora, el siguiente paso será utilizar los motores de posición, ¿vale? Los servomotores de posición. Vamos a darle la vuelta a la pieza, ¿vale? Y la idea es colocarlos aquí, en esta zona de aquí. Yo también suelo utilizar como criterio que el eje vaya lo más hacia adelante posible, ¿vale? Para que las palas estén lo más alejadas posibles, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar un poco de pegamento aquí en esta zona. Y también aquí. ¿Vale? Hacemos lo mismo con el otro motor. Vale. Ahora vamos a proceder a pegar el sensor de ultrasonidos. Podéis colocarlo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Podéis colocarlo, por ejemplo, así, ¿vale?
¿Lo veis? Y procedemos a pegar un poco aquí las esquinas. Bien. Ahora vamos a pegar el micrófono, ¿vale? El micrófono lo vamos a pegar aquí en esta zona. Entonces, bueno, pues el micrófono no sobresale mucho, pero tenemos aquí espacio, por ejemplo, para poder pegarlo. Un poco por aquí y un poco por ahí. Esperemos a que solidifique. Vale. Ahora la matriz de LEDs. Como veis, la matriz de LEDs incorpora sus propios cables. Vamos a utilizar, esto es importante, por eso lo he dejado así. Se conectan los que están en la zona de donde está el chip, ¿vale? Estos son los que tenemos que conectar, no los del otro extremo, ¿vale? Porque estos son los de la entrada, ¿vale? Los del otro extremo son para si quisiéramos conectar varias matrices de LEDs, ¿vale? Uy, disculpad, porque aquí se me ha quedado. Ahí, vamos a volver a pegarlo. Bien, entonces ahora vamos a pegar la matriz de LEDs aquí, en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces el objetivo es pegar la zona blanca a la pieza. Vamos a poner un poco por aquí arriba también. Bien, y tenemos que esperar, lógicamente, a que solidifique. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso será atornillar las ruedas. ¿Vale? Tenemos, para las ruedas de los motores de rotación continua, tenemos unos tornillos que son los plateados. Estos son los que nos valen para poder atornillar estas ruedas. Entonces insertamos la rueda, ponemos el tornillo, y ya lo tenemos. ¿Vale? Cogemos la otra rueda, tornillo, muy bien, vale. También aprovechamos y vamos a unir lo que le llaman en inglés es el horn, este tipo de manivela, a los servos de rotación, o sea, los servos de posición, ¿vale? Entonces lo colocamos y los tornillos son unos negros pequeñitos que incorpora la propia bolsa del servo. Ya lo tenemos. Y también estos de aquí, este de aquí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que es la cara del robot. Vamos a colocar dentro. ¿Vale? Y una vez la tenemos colocada vamos a tratar de colocar primero, lo primero de todo es la rueda. Vamos a intentar colocar la rueda. Vamos a, aquí, en esta zona de aquí delante. ¿Vale? Aquí lo importante es que os tenéis que fijar sobre todo es que la rueda no toque con los motores, ¿vale? Porque el espacio va un poco justo, ¿vale? Entonces colocarlo de forma que la rueda no toque con los motores y tampoco toque con el sensor que va a ir aquí. Entonces vamos a ponerlo justo en el borde, a esta altura. Yo le suelo poner un punto aquí.
un punto aquí en esta zona. Vale, entonces ya lo tenemos y ahora sí que vamos a colocar la matriz de LEDs, perdón, la cara aquí con la matriz de LEDs y demás, aquí en esta zona. Entonces vamos a pegar la matriz, o sea, la cara, perdón, aquí en esta zona. Vamos a poner un punto de unión, aquí en estas zonas también. Y en esta zona de aquí también. ¿Vale? Nos esperamos a que solidifique. Vamos a poner un poquito en la parte de aquí detrás también. Ah, ya tenemos aquí suficientes, sí, vale. Muy bien. Entonces, más o menos debería estar ya solidificado. Vamos a colocar, como veis aquí tengo ya las piezas de Lego que he montado previamente, ¿vale? Entonces, la idea es pegarlas en esta zona. Por ejemplo, podemos hacerlo aquí como con forma de pinza, ¿vale? Y tendremos las palas de nuestro robot. Entonces es poner un poco de pegamento en esta zona y sujetar hasta que solidifique. ¿Vale? Si necesitamos un poco más, le pondremos. Ahí. Esperamos a que solidifique. Ahora está otra pala. Ya casi lo tenemos. Bien, entonces ahora ya nos queda solo pegar lo que sería la propia electrónica, que la vamos a hacer aquí detrás, en esta zona detrás del robot. ¿Vale? Entonces nada, la electrónica cuanto más atrás posible mejor, porque así dejaremos espacio para las baterías. Entonces nada, lo mismo que antes, cuatro puntos de sujeción, uno en cada esquina. Y esperamos a que solidifique. El módulo Powerbank no lo voy a pegar, ¿vale? Porque en principio podemos o pegarlo directamente, si la batería es vuestra y lo vais a quedar, o si la batería es del centro, pues lo que podemos poner es una cinta tipo velcro y pegar esta cinta aquí, ¿vale? Yo aquí concretamente lo voy a pegar, ¿vale? Pero vosotros no tenéis por qué pegarlo, ¿vale? Entonces voy a aprovechar, colocarlo aquí y pegarlo también un poco en esta zona de aquí. Vale, pues ya nos queda solo la parte de abajo del todo del robot, que corresponde al infrarrojo y al módulo Bluetooth, ¿vale? Le damos la vuelta, con cuidado que haya solidificado bien la batería. Vale, entonces, yo esta parte de aquí la suelo dejar despejada, porque bueno, no os lo he enseñado antes, pero también podéis utilizar un soporte para pilas de 9 voltios, y entonces la podríamos colocar aquí,
¿vale? Con su conector. Entonces alimentar la electrónica a través de una pila en vez de con el módulo de batería. Entonces yo esta zona la dejo despejada por si vosotros queréis utilizar la pila, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer simplemente es fijar el módulo de infrarrojo, asegurarnos que no golpee, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí. Lo colocamos justo aquí en el extremo. Perdón. Colocamos justo ahí en el extremo y lo pegamos ahí, en esos puntos de los lados. Y aguantamos un poco. Y enseguida lo tenemos. ¿Vale? Y finalmente lo que tenemos es el módulo de Bluetooth, ¿vale? Fijaros las conexiones como van. En este caso el cable de alimentación queda en este extremo, seguido del de masa, el de transmisión y el de recepción. Entonces al darle la vuelta quedará el de la alimentación en esta parte de aquí, masa, transmisión y recepción. ¿Vale? Entonces colocamos el módulo y pegamos en esta zona, también en las esquinas. Como tenemos tiempo, antes de que solidifique, vamos a ponerle los puntos y ahora lo desplazamos y lo colocamos. Bien, pues con esto ahora lo que quedaría sería conectar todos los componentes de forma adecuada aquí en los puertos de la electrónica y por supuesto programarlo. Muy bien.